cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado de la justicia social, nos adentramos hoy en un subcapítulo que tiene como título Igualdad y diferencia entre las personas. Es a partir del punto 1934. Un punto práctico, además, que yo creo que supone una reflexión que nos pone en contacto con un mundo de igualdades y de diferencias que a veces nos cuestionan, ¿no?, con respecto a nuestros hermanos. El punto 1934 dice así: creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. El punto 1934 parte de fundamentar la gran igualdad entre todos los hombres, ¿no? ¿Cuál es la gran igualdad? La misma dignidad. Todos los hombres tienen la misma dignidad ante Dios. Tienen la misma dignidad. Y aquí lo fundamenta, y lo va incluso desgranando, lo va matizando. En cuanto a que somos criaturas, y por lo tanto hemos sido queridos libre y voluntariamente por Dios. Nosotros no hemos venido aquí como fruto de un azar anónimo. No somos fruto de una casualidad, no somos fruto de incluso de una necesidad. No, somos fruto de una decisión libre y voluntaria de Dios. No somos hijos no deseados, podríamos decir. No, somos hijos queridos, esperados y muy esperados por Dios. Hemos sido creados, eso significa haber sido creado. El hecho de que alguien haya pensado en nosotros, nos haya... Fijaros cómo, hasta qué punto, ¿no?, en la psicología humana, hoy en día bien lo sabemos, cómo puede provocar desequilibrios, ¿no?, en el ser humano el hecho de que él no haya tenido una familia humana que le haya acogido. El hecho de que el hombre vaya creciendo, ¿no?, siendo consciente de que no es un hijo deseado, de que ha venido a este mundo sin una familia que le haya esperado, que le haya deseado, que le haya buscado, que le haya acogido. ¿Hasta qué punto eso puede dejarle heridas afectivas, ¿no?, a una persona, ¿no?, en el seno de una familia humana? Bueno, pues démonos cuenta que tal cosa no puede ocurrir con respecto a Dios. El ser humano, incluso independientemente de que las mediaciones humanas, no, con su padre y con su madre y en la familia en la que él ha nacido, en esa situación intermedia humana, de la que Dios se ha servido para traerle al mundo, en esa familia él no haya sido un hijo deseado, incluso aun cuando eso ocurriese, sin embargo él sí ha sido deseado para Dios. Para Dios él no ha sido una equivocación. Así de claro. Tus padres igual pensaron que tú eras un hijo deseado, no te esperaban, no te buscaban. Sí, pero eso al fin y al cabo para Dios es circunstancial. Dios sí te ha creado de una manera libre y voluntaria. Dios siempre soñó en ti. Desde toda la eternidad te quiso. Soñó en ti. No se ha equivocado Dios contigo, ¿no? He aquí un motivo, ¿no?, por el que todo el hombre tiene una misma dignidad. Hemos sido creados. Y ser creado es ser querido, ¿no? Ser querido específicamente por Dios. Dios te ha querido a ti y no vale otro. No, te quería a ti. Como si tú fueses el único e irrepetible. Bueno, este es el primer motivo por el que tenemos la misma dignidad. Todos hemos sido creados. Ninguno está aquí por rebote. No, por rebote no. Por una decisión libre divina. Y además suspirada y ansiada desde toda la eternidad. Bueno, el Concilio Vaticano II
En la Gaudium et Spes, en el capítulo 24, hace otra afirmación que es importante, no impactante. Dice, el hombre, el ser humano, es la única criatura que Dios ha querido por sí misma, dice. O sea, Dios ha creado todas las cosas, ¿no? Pero viene a decir la Gaudium et Spes número 24 que entre toda la creación únicamente la persona misma es la criatura que Dios ha querido por sí misma. Las demás criaturas Dios claro que las ha querido, por eso las ha creado, pero las ha creado para el hombre. Pero al hombre le ha querido por sí mismo, es decir, para tener con él una relación interpersonal. Para tener una relación, porque claro, Dios no puede tener esa relación personal que tiene con nosotros, pues con otras criaturas, pues con las piedras, con los animales, no puede tenerlas porque no son personas, no puede tener un tú a tú con ellos como lo tiene con nosotros. Con nosotros puede tener una relación personal. En ese sentido a nosotros nos quiere de una manera distinta como quiere al resto de las criaturas. Voy a leer ese texto que es de Gaudium et Spes 24, que es impresionante, dice: más aún, el Señor cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, eso está en Juan 17, ¿os acordáis? El Señor después de la cena, de la última cena, rogó al Padre: Padre, te ruego que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pues aquí el concilio dice, sugiere en esta oración Jesús una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no se la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es decir, fijaros que dice, ¿no?, Jesús al Padre: Padre, que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, que solamente que esa relación interpersonal que tiene Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo, también nosotros la podemos tener y la debemos de tener entre nosotros, que tenemos que ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y que igual que Jesús tiene una relación, bueno, igual no, de manera semejante o participada, ¿no?, o de manera análoga, como se dice, de manera semejante a como Jesús tiene una relación con el Padre y con el Espíritu Santo, también tiene una relación personal con nosotros, que no puede tener con las cosas, con los animales, porque nosotros somos personas. Y a diferencia del resto de la creación, a nosotros nos ha creado por nosotros mismos, por la relación personal que tiene con nosotros. Y las cosas, sin embargo, Dios las ha creado, pues no porque las ame en sí mismas, sino porque las ama para el hombre. Bueno, eso es como cuando alguien pone, pone todo, prepara la casa porque van a hacer el niño, ¿no? Van a hacer el niño y lógicamente a quien quiere y con quien tiene una relación personal es con su hijo, pero el resto de las cosas, pinta la habitación, la adorna, la etcétera, y el resto de las cosas no es que las quiera por sí mismo, es que las quiere para el niño. Todo ello está, de alguna manera, preparando la relación personal que tiene con el niño. O sea que la relación personal la tiene Dios con el hombre, que es como el niño que iba a nacer, y en función del cual adorna toda la casa, porque iba a nacer ese niño. O sea, qué dignidad tan grande tiene el ser humano. Y cómo tenemos que respetar, ¿no?, al ser humano, sabiendo que Dios le ha creado consciente y libremente, y Dios le quiere. Y si Dios le quiere, Dios le ha traído aquí, ¿quién soy yo para no quererlo? La dignidad tan grande del hombre de haber sido creado por Dios, ¿no? Bueno, esta es la primera afirmación. Más motivos, ¿no?, para subrayar su gran dignidad. Pues lo dice aquí, el hecho de que tenga un alma racional. Todos creados a imagen del único Dios, dotados de una misma alma racional. Lo decíamos ahí en el programa de ayer, si no me equivoco. O sea, Dios ha hecho un acto creador. Dios que creó el mundo de la nada y que al inicio, en el inicio del tiempo, Dios intervino en el acto de la creación ex nihilo, de la nada. Dios creó el mundo. En el momento de la creación de la persona, Dios vuelve a intervenir. O sea, hay un segundo momento de intervención divina en la concepción de cada uno de nosotros. Cuando somos concebidos, Dios vuelve a intervenir. Porque la creación del alma no puede ser el fruto de ninguna
evolución, porque el alma que es espiritual no puede provenir por evolución de la materia. El alma supone una intervención de Dios creadora. Y en cada concepción de un ser humano hay una intervención de Dios que crea e infunde el alma. Allí donde los padres están engendrando un cuerpo, hay una colaboración, un misterio, ¿no? La paternidad, la maternidad es un misterio de ser concreadores con Dios. Somos criaturas y al mismo tiempo Dios nos ha dignificado tanto que nos llama a participar con Él en la concreación, creando con Él, engendrando vida al mismo tiempo que Dios crea e infunde un alma. Bueno, pues por eso, ¿no? El hombre tiene un alma racional y por eso tiene una dignidad que debe ser respetada, ¿no? Por encima de todo. Fijaros una cosa, y es que ha habido momentos históricos, ¿no?, en la historia de la Iglesia, en los cuales, la historia de la humanidad, mejor dicho, ¿no?, de la Iglesia, en los cuales pues se ha tenido que recurrir a este argumento de la existencia del alma, para precisamente invocar el debido de respeto de todos los seres humanos. Por ejemplo, ¿no?, pues cuando los conquistadores descubrieron América y comenzó la colonización de América, algunos de los descubridores pues caían en la tentación pues del dinero fácil y de coger a aquellos indios, como pretender cogerlos como esclavos pues para hacer un dinero fácil, ¿no? Y sin embargo los misioneros que estaban allí acompañando pues aquella tarea de evangelización negaban tal derecho, ¿no? A algunos de los conquistadores, ¿no?, de los terratenientes, negaban tal derecho de poder tomar a aquellos indios como esclavos y les decían que no tenían derecho a tal cosa, porque aquellos indios habían sido creados por Dios exactamente igual que los europeos y que tenían un alma racional y que tenían la misma dignidad espiritual que ellos, ¿no? Entonces ahí se produjo un debate intenso, ¿no? Un debate intenso en el que algunos de los conquistadores, para poder justificar pues su práctica de esclavitud, negaban el hecho de que los indios tuviesen alma espiritual. Decían que eran los animales y que no tenían alma espiritual y que por lo tanto ellos tenían derecho a esclavizarles, ¿no? Y frente a ese argumento, los misioneros contestaban diciendo: pero ¿cómo no van a tener alma si yo les estoy bautizando? Pedazo de melón, pero si yo les estoy bautizando, si yo les administro los sacramentos, ¿cómo no van a tener alma? Bueno, ese fue el litigio, y sabéis que ese litigio llegó a la corona española, y la corona española pues dictaminó a favor, ¿no?, a favor de esos misioneros en contra del pretendido derecho de poder esclavizar a los indios, ¿no? Pero fijaros que el argumento que se esgrimió para exigir el respeto, ¿no?, de esos indios, el argumento que se esgrimió es: ojo que tienen alma espiritual. Posiblemente, precisamente porque hoy en día hemos olvidado ese argumento de que existe un alma espiritual, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Precisamente porque hoy no estamos esgrimiendo el argumento y no respetamos el argumento de que todo niño tiene un alma espiritual, está ocurriendo lo que ocurre en tantas clínicas abortistas o en tantas cámaras frigoríficas donde los seres humanos, ¿no?, están congelados como si fuesen unos esclavos del siglo XXI atados a los grilletes y dejados allí en el almacén esperando que algún día sean útiles para algo. Precisamente por la negación del alma espiritual, el hombre acaba siendo utilizado, ¿no?, como un esclavo por su hermano. Y es que es curioso, que la historia se repite. Qué importante es, pues, ¿no?, la confesión de la dignidad humana, ¿no?, la confesión de la espiritualidad del hombre para que éste pueda ser respetado, ¿no?, y pueda ser dignificado tal y como Dios le ha querido personalmente, ¿no?, en un acto personal de amor. Bueno, pues este punto del catecismo se sigue explayando, ¿no?, en las razones que quieren mostrar la dignidad del hombre, creados a imagen del único Dios, dotados de una misma alma racional. Todos los hombres poseen una misma naturaleza y tienen un mismo origen. Es decir,
Vamos a ver, hemos partido del mismo Dios, poseemos una misma naturaleza y tenemos también un mismo destino. Dios a todos nos ha llamado, ¿no?, a la eterna bienaventuranza, a gozar de su intimidad para siempre con Él. Estamos todos llamados a compartir, ¿no?, ese mismo destino. Y por si fuese poco, todavía continúa, rescatados por el sacrificio de Cristo. O sea, es decir, Dios no únicamente nos dignificó al crearnos, al darnos esa naturaleza espiritual, sino que por si fuese poco, por si alguno pensaba que igual él se había arrepentido de tal cosa, por si pensaba que de eso hacía mucho tiempo, que luego igual no lo hubiese hecho otra vez, por si pensaba tal cosa, la dignidad humana todavía está más subrayada cuando hemos sido rescatados por el sacrificio de Cristo, cuando Él no solo nos creó a su imagen y semejanza, ¿no?, sino que nos rescató al precio de la sangre de su Hijo. A un precio muy caro habéis sido rescatados. ¿A qué precio tan caro, no? Carísimos hijos, ¿no?, se dice, ¿no?, esa expresión, carísimos, y se refiere a que me habéis resultado muy caros, ¿no? Bueno, pues entendámoslo también en este sentido, ¿no? Hemos resultado tan caros a Dios y Él, sin embargo, ha pagado tan gustoso. El amor, ¿no?, le ha hecho pagar tan gustosamente un precio tan elevado. Cristo ha entregado su vida en vez de la nuestra, ¿no?, de una manera sustitutiva. Y esto, bueno, pues esto nos deja anonadados, ¿no?, nos deja impresionados. Pero yo tan importante soy para Dios. Pero si a veces yo tengo un desprecio de mí mismo, pero si yo soy una porquería, ¿no?, y me quedo impresionado de que yo para Dios valga tanto soy para Dios. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él, no? Bueno, pues aquí fijaros cómo se remarca, por lo tanto, ¿no?, por un argumento y por otro argumento, cómo se remarca la dignidad del hombre. Por cierto, que todo esto que estoy diciendo, ¿no?, uno lo puede aplicar en su vida a muchas cosas. Por ejemplo, cuando le cuesta perdonar, cuando le cuesta aceptar a una persona, ¿no?, pues sería bueno que hiciese todo este repaso que estamos haciendo aquí, todo este repaso, y diga, oye, esa persona a la que yo no trago, a la que a mí se me está aquí quedando indigesta, se me está quedando aquí atragantada, pues esta persona resulta que Dios la ama con un amor personal, ha entregado su vida por ella, pues la ha rescatado al precio de su sangre, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿quién soy yo? Pues para tener con ella aquí una especie de obstáculo, un impedimento, un tope de no aceptación. ¿Para dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? ¿Cómo puedo yo no aceptar, no querer a quien Dios pues ha mostrado un amor tan incondicional, capaz de entregar su vida por él, ¿no? Son razones para fundamentar la dignidad del hombre. Rescatados por el mismo sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos comentando este apartado que tiene como título Igualdad y diferencias entre los hombres. En el punto anterior, 1934, habíamos fundamentado la dignidad del hombre. En el punto 1935 continúa de la siguiente forma: la igualdad entre todos los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o por cultura, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Gaudium et Spes, capítulo 29, punto segundo. O sea, de lo anterior que hemos dicho, de cómo todos tenemos una misma dignidad, todos hemos sido creados libre, consciente, voluntariamente por Dios, ¿no? Todos hemos sido queridos por Él, lógicamente de ahí se dimana, ¿no?, de haber sido queridos por Dios, de haber sido creados a imagen y semejanza suya, de tener también ese alma racional, ¿no? De ahí dimana la dignidad del hombre. Ahora lo que dices, ojo, los derechos del hombre vienen de ahí.
Luego es un pecado grave contra el hombre el hecho de que el hombre no sea tratado con la misma dignidad, sino que sea discriminado por otras razones, ¿no? Que sea discriminado por razones sociales, culturales, de sexo, de raza, de color, condición social, lenguaje, lengua, religión. Fijaros, es decir, tenemos una eterna tentación, ¿no? Una eterna tentación. Y la tentación es, pues, que el hombre valga para mí no lo que vale para Dios, sino valga para mí aquello que me resulte práctico de él, ¿no? Me resulta práctico de él, pues por ejemplo, pues que este hombre tiene mucho dinero. Entonces, como tiene mucho dinero, pues entonces yo le venero, le estoy de alguna manera halagando, le hago la pelota, le trato mejor, pues porque pretendo obtener de él un favor. O este hombre vale para mí lo que vale su cultura, tiene un gran culturón y entonces yo de eso espero obtener una serie de beneficios. O tiene para mí determinada condición social, o determinada lengua, o sea, siempre existe el riesgo de que el hombre sea tratado, sea acogido en lo que vale para mí, en lo que prácticamente yo puedo sacar de él algún provecho. Y entonces yo dignifique al hombre según el provecho que espero sacar de él, ¿no? Y eso es un gran pecado. La de la discriminación del hombre conforme al provecho que esperamos sacar de él, ¿no? Un gran pecado. Y además es que tenemos que darnos cuenta que aunque en teoría todo lo vemos claro, en teoría todos lo vemos claro, pero sin embargo luego en la práctica todos tenemos una gran tentación de que se nos acercan dos personas y claro, pues si no es una persona pobre, sin una condición cultural y condición económica, social, etcétera, pues bueno, pues tendemos a tratarla pues con respeto, pero vamos, sin la atención, etcétera, que podemos tratar a otra persona de una determinada condición. O sea, sin darnos cuenta se nos cuela por la puerta de abajo esto. Se nos cuela por la puerta de abajo, ¿no? He estado con tal persona, he estado con la otra, es que mira, y entonces eso parece que se nos va los ojos, se nos va la atención, se nos va el corazón a eso, ¿no? Cuando ante Dios, pues posiblemente cualquier persona a la cual hemos quizás mal atendido, ¿no? En nuestro camino, resulta que tiene exactísimamente, ¿no?, la misma dignidad querida por Dios, ¿no? Y hemos pasado de una manera desapercibida, ¿no?, ante ese misterio de la presencia y de la dignidad de Dios en esa persona, otorgada a esa persona. Una llamada de atención, pues, Fijaros que cuando dice que hay que tener cuidado en la discriminación por motivos sociales, culturales, de sexo, de raza, de color, incluso dice de religión, de lengua o de religión, claro. O sea, es decir, tampoco una persona por profesar una religión, eso es lo que le da la dignidad. No, eso es otro tema. La dignidad la da no el profesar una religión, la dignidad la da pues el haber sido creado y querido por Dios, ¿no? También hasta esa afirmación hacemos. Dos textos evangélicos que son muy también claros con esto. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo, que ya se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Hay un gran subrayar, ¿no?, que todos tenemos la misma dignidad en Cristo. En Cristo todos tenemos la misma dignidad. Es el hombre nuevo, a imagen de Cristo. El hombre viejo tenía pues las diferencias que el pecado y que la condición carnal establecen entre nosotros. El hombre nuevo a imagen de Cristo no tiene esa misma dignidad ante Dios. Damos un paso más. Pasamos al punto 1936. Frente a esta tentación, ¿no?,
frente a la tentación de tratar a las personas por el provecho que podemos sacar de ellas, frente a la tentación de dignificar a las personas por lo accidental, porque si tiene mucho dinero, poco dinero, tiene mucha cultura, poca cultura, frente a la tentación de dignificar por lo accidental, nosotros estamos llamados a ir a lo esencial, a la condición de criatura, a la condición de la filiación divina. El punto 1936. Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres, por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las actitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de cada uno, que cada uno se puede beneficiar, a la distribución de las riquezas. Los talentos no están distribuidos por igual. Bueno, vamos a ver aquí, como en el punto 1935 ha insistido en que la dignidad del hombre viene pues no de esos condicionamientos sociales, no de esas diferencias de cultura, de sexo, de raza, de condición social, no, sino que la dignidad viene pues de esa común filiación divina, de que todos hemos sido creados y queridos por Dios. Pues ahora también se hace una afirmación más. Bueno, pero el hecho de que tengamos la misma dignidad no quiere decir que todos seamos iguales. No somos iguales. Dios no nos ha hecho, bueno, en primer lugar, no nos ha hecho autosuficientes. Eso es lo primero, no nos ha hecho autosuficientes. Nos ha hecho frágiles, vulnerables y dependientes. Eso ha sido así, Dios lo ha querido así. Dice aquí, al venir al mundo el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual, necesita de los demás. Dios ha querido que no seamos autosuficientes. Es más, comparándonos con el resto de los animales irracionales, desde luego ellos suelen ser bastante más autosuficientes que nosotros. Nosotros somos bastante más dependientes que ellos. Dios lo ha querido así. Pues pues yo creo que también en su gran pedagogía, y para que el hombre también crezca, ¿no?, en conciencia de la necesidad de abrirse a sus hermanos, ¿no?, y de abrirse a los demás, de que no caiga en la gran tentación soberbia, ¿no?, de la autosuficiencia. El hombre es dependiente por naturaleza, es frágil por naturaleza, es vulnerable. Y en segundo lugar, no somos iguales, todos somos distintos y todos necesitamos uno de los demás. Aquí hemos nacido necesitando unos de los otros. Y hay pues diferencias pues muy importantes entre nosotros, ¿no? En capacidades físicas, unos sanos y otros enfermos, ¿no? ¿Os imagináis que en este mundo todo el mundo estuviese pues paralítico, todo el mundo estuviese en silla de ruedas? Pues sería imposible esto, ¿no? Gracias a que unos están sanos y otros enfermos, pues se pueden unos asistir a otros, ¿no? Y intelectualmente lo mismo, ¿no? Pues unos tienen el don de poder transmitir una sabiduría y los otros tienen la necesidad de recibirla. O sea, los dones están bien repartidos, ¿no? O sea, Dios no nos ha hecho a todos nos ha hecho con la misma dignidad. Pero eso no significa un igualitarismo. Tenemos la misma dignidad, pero Dios no nos ha hecho iguales, ¿no? Nos ha hecho totalmente distintos. Ah, pues entonces no tienen la misma dignidad. No, señor. Pregúntale a una madre, a ver si sus hijos son distintos, son iguales. Te dirá que todos son distintos, pero todos son hijos, todos tienen la misma dignidad. Tú no le digas a la madre que un hijo es más hijo que el otro. No, todos son igualmente hijos, pero todos son distintos, ¿no? También así somos ante Dios. Somos totalmente distintos. No hay dos iguales, No hay dos iguales. Como muchas veces me habéis escuchado, es gracioso comprobar cómo las madres, eso te lo remarcan siempre. Qué distintos son mis hijos, te dicen, ¿no? Qué distintos son mis hijos. Yo todavía estoy por ver una madre que te diga qué iguales son mis hijos. Eso no ocurre nunca. Las madres se percatan de las grandes diferencias que existen entre sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque les quieren de una manera única e irrepetible.
Porque para una madre cada hijo es único e irrepetible, por eso lo ve súper distinto del otro. Mientras que el que los ve desde fuera dice, uy, qué iguales son los hermanos, ya. Tú porque no les conoces personalmente como le conocen a madre. Por eso la madre se da cuenta de que son tan distintos, ¿no? Bueno, pues Dios nos ha querido hacer así de diferentes. Vamos a ver, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué nos ha hecho tan diferentes? Bueno, pues en primer lugar, para que tengamos también necesidad unos de otros, para que no caigamos en el pecado soberbio de la autosuficiencia, para que nos demos cuenta que el hombre está llamado a alcanzar la plenitud por la comunión, para que nos demos cuenta que el cielo, el estado de la gloria eterna al que aspiramos, va a consistir no estar solito yo, no, sino en comunión con Dios, con las tres personas divinas y con todo el cuerpo místico de Cristo, con toda la comunión de los santos. El hombre no ha sido llamado, ¿no?, para aislarse en su soledad. El hombre no está llamado a la autosuficiencia, sino está llamado a la comunión, a la plenitud por la comunión con Dios y con los demás, ¿no? Por eso también Dios no nos ha hecho autosuficientes, para que seamos humildes, ¿no? Humildes en el crecimiento, en el necesitar unos de otros. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es que vayamos cayendo en cuenta de que también hay una pedagogía de Dios en este ser distintos, en este tener talentos. A uno le dio unos talentos, a otro le dio otros talentos, y que no caigamos y no perdamos el tiempo inútilmente, ¿no? Como a veces ocurre en nuestra vida, pues que lo que hacemos es pues perder el tiempo con las envidias, no aceptándonos a nosotros mismos. Yo quisiera ser como el otro, a mí me gustaría tener los talentos que tiene el otro, pero no pierdas el tiempo, hombre, no pierdas el tiempo mirando a derecha y a izquierda. Tú mira adelante, ¿no? Y tú mira que también en tus dones y en tus carencias, tanto en lo que tienes como en eso de lo que careces, Dios tiene un plan y un proyecto de amor para que desde ahí tú llegues a la plena comunión y a la plena plenitud. Luego no pierdas el tiempo en envidias ni en bobadas. Desde las cosas que tienes y desde las cosas que careces, eres un privilegiado y un amado por Dios, y Dios desde ahí te quiere santo, ¿no? En lo que tienes y en lo que careces. Las dos cosas son un don de Dios. Es un don de Dios el talento que tienes, y es un don de Dios el talento de que careces. Los dos son dones de Dios. Luego, déjate de envidias y crece. En lo que tienes, produciéndolo y compartiéndolo. En lo que careces, solicitándolo y recibiéndolo también de tus hermanos que lo tienen. Y crece, ¿no? Y llega a la plenitud y entiende que Dios nos ha creado distintos y diversos, ¿no?, para que entre todos formemos una gran familia y nos preparemos para la gran comunión del cielo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado Igualdad y diferencias entre los hombres, y entramos ahora a partir del punto 1937. Allí se dice, estas diferencias, ¿no? Se ha remarcado cómo Dios nos ha hecho tan diferentes, que el hecho de que tengamos la misma dignidad ante Dios, no quiere decir que todos seamos iguales, no hay un igualitarismo, todos somos distintos, cada uno tenemos unos talentos diferentes, ¿no? Pues dice ahora, estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba del otro aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas con otras. Aquí viene un texto de Santa Catarina de Siena muy hermoso, que dice así: yo no doy, se refiere, está hablando Dios, yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. Hay muchos a las que distribuyo de tal manera, esto a uno, aquello a otro. A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida las he distribuido con la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros.
He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. O sea, por una parte, hay que decir aquí dos aspectos, ¿no? Las diferencias entre nosotros, por una parte, han sido queridas por Dios, luego lo matizaremos, pero por una parte, las desigualdades que tenemos han sido queridas por Dios, pues porque Dios también de esta manera, como decíamos antes, ¿no?, nos ha puesto en camino de comunión. Por ejemplo, el hecho de que tengamos tantas precariedades y tantas debilidades, pues nos hace humildes, ¿no? Nos pone en camino de humildad. ¿Qué riesgo sería, qué peligro, ¿no? Qué peligro si tuviésemos una especie de autodominio de todas nuestras capacidades, etcétera. Pues bueno, pues tendríamos un riesgo grande de soberbia. Así de claro, ¿no? Cuando Pablo pues también él hace esa lectura de debilidad, dice que lo que quiero no soy capaz de realizarlo, ¿no? Y tomo una decisión y no soy capaz de cumplirla, etcétera. Y bueno, pues cuando él hace esa percepción de la interna división, o sea, en cierto sentido Dios también lo ha querido que nuestra debilidad sea una escuela de humildad. La debilidad es una escuela de humildad. Y las carencias son también una ocasión de poder sencillamente ser generosos en la caridad, en la expresión. Digamos que también hay una ocasión de caridad en la carencia de nuestro hermano. Dios ha querido que yo crezca en caridad al ser también consciente de la carencia de mis hermanos. Algún día seremos conscientes de que Dios quiso servirse, ¿no? Sí, quiso servirse de una pobreza para suscitar mi caridad. Y que fue providencial esa pobreza. Fue providencial. Entonces, hay que decir, en cierto sentido, las desigualdades entre nosotros han sido queridas por Dios. Ahora, también esto tiene que ser complementado, porque dice el siguiente punto. Pero ojo, existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres y que están en abierta contradicción con el Evangelio y que no cabe decir que eso lo ha querido Dios. Y no cabe decir que esas desigualdades tan escandalosas, pues Dios las ha querido como un plan suyo, pues para nuestro enriquecimiento mutuo. Bien, también, lógicamente, también está integrado, ¿no?, en la providencia última de Dios, también esos pecados de desigualdades tan escandalosas están integrados también en el plan de Dios para que crezcamos en caridad. Pero que una cosa hay que decir, que una cosa es que Dios ha querido hacer a todos los hombres distintos y diversos y singulares, y otra cosa distinta es que fruto de nuestro pecado nosotros esas desigualdades pues las hemos llevado a unos límites pues escandalosos, ¿no? Porque el egoísmo de nuestro pecado ha llegado pues a que el hombre haya sido a veces empobrecido, utilizado y ninguneado, ¿no?, y despreciado en su dignidad. Dice aquí en un texto de la Gaudium et Spes, capítulo 29, la igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. En resumen, que hay que compaginar estas dos afirmaciones. El resumen podría ser el siguiente. Primero, igual dignidad de todos los seres humanos. Igual dignidad porque todos somos criaturas de Dios, hemos sido queridos libremente por Dios, creados a su imagen y semejanza, tenemos un alma racional y hemos sido redimidos por Cristo. Segundo, el hecho de que todos seamos iguales ante Dios no quiere decir que todos que tengamos la igual dignidad, no quiere decir que todos seamos iguales, sino que Dios nos ha creado a todos distintos y diferentes, ¿no?, con cada uno con unos talentos diversos, ¿no?
Y esa gran diversidad entre nosotros, por una parte es providencial, ¿no? Por una parte es querida expresamente por Dios, porque Dios de ella quiere, pues de esa gran diversidad quiere extraer, pues también esa vocación a la comunión entre unos y hombres y otros, a recibir uno los dones de los otros, pero también por otra parte, esa escandalosa diferencia que existe entre los hombres también es fruto del pecado, ojo, y no podemos atribuírsela a ese plan o esa voluntad positiva de Dios de hacernos distintos, ¿no? Sino que también esas grandes diferencias entre el hombre son fruto también del pecado, del egoísmo del hombre que acaba diferenciándonos a los hijos de una manera escandalosa, ¿no? Ese podía ser el resumen de este capítulo que hemos querido explicar, igualdad y diferencias entre los hombres, desde el punto 1934 al 1938. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.